Hello, bonjour, konnichiwa, ni hao, hola. Hoy vamos a hablar de las diferencias a nivel cerebral, sobre todo enfocándonos a las ventajas y desventajas que se producen entre el cerebro de una niña o un niño que aprende de manera temprana 2 o más idiomas frente a otra niña o otro niño que aprende solamente un idioma. Es decir, las diferencias a nivel cerebral del cerebro bilingüe frente al cerebro monolingüe. Sin embargo, antes de empezar, será importante definir a nivel fisiológico qué es el aprendizaje. Tenemos un cerebro que está compuesto de más o menos 100.000 millones de neuronas. Esas neuronas están conectadas entre sí y es lo que nos permite percibir las cosas, es lo que nos permite pensar esas conexiones que hay entre las neuronas. Ahora, esas neuronas, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, como ahora con esta clase, quizás estáis aprendiendo algo nuevo. ¿Qué es lo que se produce? Pues se producen nuevas conexiones entre las neuronas. Entonces, una neurona que no estaba conectada con una o que ya estaba conectada se va a conectar de manera más fuerte con otra o va a establecer nuevas conexiones con otras neuronas. Y estas nuevas redes de neuronas que están conectadas entre sí, esto al final será el aprendizaje. Entonces, estos cambios que se producen a nivel cerebral es lo que va a constituir el aprendizaje y es lo que llamamos plasticidad cerebral. Y esta plasticidad cerebral, es decir, la posibilidad de establecer nuevas conexiones entre neuronas, dependiendo del área del cerebro, puede transcurrir durante toda la vida o también, dependiendo siempre del área cerebral, puede también ocurrir hasta un cierto momento en la vida. Después de haber pasado un periodo que vamos a llamar un periodo sensible, un periodo crítico, ya la plasticidad cerebral de esta área del cerebro se para. O más bien reduce muchísimo. Así que ya empieza a ser muy difícil establecer nuevas conexiones dentro de esta área cerebral. Y, en otras palabras, se vuelve muy difícil efectuar un aprendizaje que dependa de estas áreas cerebrales. Y esto es un poco lo que pasa en el lenguaje. Y es la razón por la cual los niños que aprenden 2 o 3 idiomas a la vez desde el nacimiento pueden aprender este lenguaje sin tener ningún acento, sin tener ningún problema con la gramática de este otro idioma. ¿Por qué? Porque las áreas cerebrales de las cuales depende este aprendizaje tienen un periodo sensible. Y esos niños, estas niñas que han aprendido 2 idiomas a la vez, porque pasa durante este periodo en el cual esta área cerebral era maleable, ¿no? Donde había plasticidad, pues ahí se efectuó el aprendizaje. Así que se pudo establecer buenas conexiones entre las neuronas, formando redes que son similares a las de las personas nativas de ambos idiomas que dominan. Y esto es la razón por la cual cuando estamos hablando con una persona que aprendió ambos idiomas desde el nacimiento, normalmente no notaremos la diferencia que hable un idioma o que hable otro. Va a hablar realmente como una persona nativa. Ahora ocurre algo con esas niñas, con esos niños que aprenden 2 idiomas a la vez. A nivel cerebral tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la velocidad de aprendizaje de las palabras. Es decir, que podemos aprender solamente un cierto
número de palabras a la vez. ¿Cómo se traduce esto para una niña o un niño bilingüe? Pues significa que esta persona va a tener un cierto retraso en el aprendizaje de las palabras de uno o del otro lenguaje. Como tiene unas limitaciones sobre el número de palabras que puede aprender, pues esta persona va a tener un aprendizaje que está dividido entre ambos idiomas. Entonces, si le hacemos un test de vocabulario a los 4, 5 o 6 años, observaremos un gran déficit a nivel del número de palabras que dominan en cada uno de los idiomas. Sin embargo, si miramos el número total de palabras que ha aprendido esta niña o este niño, veremos que es el mismo que el número de otra persona dentro de un lenguaje monolingüe. Sin embargo, se produce un déficit en cada uno de los idiomas porque en cada uno de esos idiomas pues tiene un número menor de palabras aprendidas a una cierta edad. Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando estas niñas, estos niños crecen y se vuelven personas adultas? Pues ha visto que en personas adultas sigue habiendo unos ciertos déficits en el lenguaje. Sin embargo, estos déficits ya no son por el número de palabras que saben las personas. Se deben más bien a una competición que existe entre ambos lenguajes. Cuando una persona bilingüe quiere hablar, activa ambos lenguajes a la vez. Si tomamos el ejemplo de una persona que habla perfectamente el castellano y el inglés, pues esta persona cuando va a querer elaborar una frase, hablar con alguien, va a activar tanto el castellano como el inglés. Hay varios estudios que lo demuestran. Ahora, activando el castellano y el inglés, habrá un conflicto que esta persona tendrá que resolver para poder seleccionar un idioma o el otro. Este conflicto conlleva sus problemas. A veces se puede colar una palabra del otro idioma si no hubo suficientemente inhibición del otro idioma. También ahí va a retrasar un poco la producción del lenguaje. Se nota en las personas bilingües que son más lentas en tareas de decisión léxica, donde les preguntamos si perro está relacionado con gato, pues esas personas van a tardar más. ¿Por qué? Porque tienen que procesar ambos lenguajes, tienen que inhibir el lenguaje que no están hablando en este momento y concentrarse sobre el lenguaje que tienen que producir. Entonces, esto es una de las desventajas que se producen en las personas bilingües. Hay un conflicto constante que se tiene que resolver. Ahora, esas personas bilingües que están hablando ambos lenguajes de manera frecuente, entonces digamos que por la mañana van al trabajo, hablan un idioma, vuelven a casa, hablan otro idioma. Ahí ya tenemos una persona que realmente hace un cambio de lenguaje a otro, un cambio de tarea a otro cambio de tarea, y en un contexto tienen que inhibir un lenguaje, en el otro tienen que inhibir el otro lenguaje. Esto, como hemos dicho, pues es un esfuerzo donde tenemos que inhibir. Ahí estamos hablando del control inhibitorio. Es una tarea de las funciones ejecutivas del cerebro. Es una tarea que depende de las funciones ejecutivas del cerebro. Y ahora hay una cosa interesante. En las personas bilingües vemos que hay un reforzamiento de estas áreas ejecutivas y sobre todo de la conexión que existe entre las áreas que son típicamente implicadas en las funciones ejecutivas, que son zonas más bien frontales, que dependen de la área frontal del cerebro, que están conectadas
con las zonas del lenguaje, sobre todo el área de Broca. Ahí vamos a ver un reforzamiento de esas conexiones. Ahora, ¿qué pasa entonces si tenemos esas áreas que han sido reforzadas? Esas áreas que nos permiten inhibir cierta información para dar prioridad a otro tipo de información. Pues ahí esta área, como está fortalecida, pues también va a ayudar a las personas bilingües en tareas típicamente que implican ese control ejecutivo. En tareas donde tenemos que inhibir una cierta información para concentrarnos en otra información, ahí sí que las personas bilingües van a tener un mejor rendimiento que las personas monolingües. Tomemos un ejemplo. Les presento una flecha que apunta hacia la izquierda. Sin embargo, si la flecha aparece en azul, tengo que pulsar el botón izquierdo. Y si aparece en verde, tengo que pulsar el botón derecho. Ahora, si el botón que tengo que pulsar es congruente con la dirección de la flecha, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Bilingüe y monolingüe pues lo pueden hacer fácilmente. Si la dirección de la flecha es incongruente con el botón que tengo que pulsar, ¿os acordáis que hay dos botones, uno a la izquierda, uno a la derecha? Si la flecha apunta en una dirección que es contraria a la que yo tengo que pulsar el botón, pues ahí hay un conflicto, es una condición incongruente y ahí las personas bilingües van a tardar muchísimo menos para resolver ese tipo de conflicto. Y esto se puede aplicar en la vida cotidiana, donde tienen que inhibir información que no es congruente con lo que tienen que hacer. Entonces, a veces tenemos nuestra atención que se deja capturar por unos ciertos estímulos, pues en este caso, pues que las personas bilingües van a tener más facilidad que las personas monolingües.